Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de estática. El problema consiste en lo siguiente. Una varilla de 100 kilogramos de masa y longitud 50 metros se encuentra apoyada en una semicircunferencia lisa de radio 20 metros. Hallar el ángulo de equilibrio θ y la reacción en el punto B. Bien, para resolver este problema, inicialmente debemos identificar todas las fuerzas que actúan en este sistema. Bien, comencemos primero con el peso de la barra. Como la barra tiene longitud L, vamos a asumir que tiene un peso W que actúa en este punto, en la mitad de la barra. Para que sea un poco más equidistante, vamos a reducir la barra. Bien, otra fuerza tendríamos la reacción en el punto A. En una circunferencia, siempre la reacción pasa por el centro de circunferencia. Por lo tanto, diremos que esta es la reacción RA. En el punto B, la reacción, como no está ya en la circunferencia, va a salir, si quieren, perpendicular a la barra, de esta manera. Esta vendría a ser la reacción RB. Ahora, este ángulo θ, si se fijan aquí, esto es radio, esto es radio. Este ángulo θ se reproduce aquí y se reproduce aquí. Si trazamos una paralela de este ángulo aquí, también el ángulo estuviera aquí. Bien. ¿Cuánto vale esta distancia de aquí? ¿Cuánto vale esta distancia? Si nos fijamos, aquí la proyección de esta hipotenusa sobre esta horizontal vendría a ser RA por el coseno de θ. De aquí, si proyectamos esta distancia, bueno, no RA, tendría que ser el radio, ¿no? El radio, este radio. El radio por el coseno del ángulo θ. Aquí también viene a ser el radio, por lo tanto vendría a ser también el radio por el coseno del ángulo θ. Por lo tanto, toda esta distancia, que lo llamaremos D1, será igual a 2 veces R por el coseno del ángulo θ. Bien, acabamos de hallar esta distancia. El peso está ubicado a una distancia, ¿no?, de L medios. Siempre el peso es de una barra homogénea hasta la mitad. Bien. Vamos a volver a dibujar esta varilla linealmente, horizontalmente. Tendríamos la barra sobre el cual va a actuar las siguientes fuerzas. Este es el punto A. Este punto de aquí vendría a ser el punto B. Entonces, sobre el punto A actúa la reacción RA. RA. Sobre el punto B actúa la reacción RB. Un poco más abajo está actuando el peso. ¿Dónde se reproduce este ángulo θ? Siempre se reproduce encima del eje Y. Por lo tanto, el peso estuviera aquí. El peso W. Que al mismo tiempo va a tener dos componentes. Tendrá una componente W de X sobre el eje X y una componente W de Y encima del eje Y. Bueno, aquí podemos colocar al revés, W de X y W de Y. El ángulo θ, recuerden que está aquí. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, no hay más fuerzas. Las distancias que hemos determinado aquí. La primera distancia, esta distancia de aquí, vendría a ser 2 veces R por el coseno del ángulo θ. A esto le llamaremos la distancia D. Y esta otra distancia de aquí, medida desde A hasta el peso, vendría a ser la distancia
B, que es igual a L medios. Bien, ya tenemos definidas todas las distancias, por lo tanto vamos a comenzar a aplicar la primera y segunda condición de equilibrio. Comenzaremos, como esta barra intenta rotar, voy a comenzar aplicando sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. Positivo, los que giran en sentido de los agujas del ojo. Bien, RA, como pasa por el mismo punto A, no genera momento. Vamos a la siguiente fuerza. El peso X, la componente del peso en el sentido X, tampoco genera momento. Vamos con el peso en Y, que sí genera momento y forma 90 grados en ese punto. Por lo tanto sería peso de Y por su brazo. ¿Quién es su brazo? B. ¿Qué signo tiene este momento? Si colocamos A, la fuerza peso de Y hace girar en sentido de los agujas del reloj, el mismo que nosotros estamos asumiendo que es positivo. Por lo tanto, esto es positivo. Vamos a la siguiente fuerza, que viene a ser R de B. La reacción R de B por su brazo. ¿Quién es su brazo? La distancia D. ¿Qué signo tiene este momento? Si vamos a colocar nuestro marcador en el punto A, en sentido del brazo, y le aplicamos la fuerza R de B, el marcador girará en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto es negativo. Al no existir más fuerzas, este es igual a 0. De aquí, si reemplazamos variables, conocemos todo, menos el valor de R de B, por lo tanto despejaremos R de B. Podemos pasar al segundo miembro y pasar de A a dividir. Entonces tendríamos que peso de Y por B es igual a R de B por D, pero D puede pasar a dividir. Reemplazamos valores en la ecuación y vamos a obtener que peso de Y es igual a masa por la gravedad, y en vez de Y colocamos la función correspondiente. En este caso, como el ángulo está encima del eje Y, en vez de Y colocamos coseno del ángulo θ. Bien, y en vez de B, aquí tenemos el valor de L medios, todo dividido entre el valor de D. D es igual a 2 veces R por el coseno del ángulo θ. Esto es igual a la reacción R de B. Aquí podíamos simplificar previamente coseno y coseno de θ. De aquí nos sale que la reacción R de B es igual a masa por gravedad por L dividido 2 y 2 pasa abajo 4 veces el radio. Si reemplazamos valores, obtenemos que la masa es 100 kilogramos por la gravedad 981 por la longitud de la barra, que vale 50, dividido entre 4 veces el radio. El radio de la semicircunferencia es 20. Por lo tanto, si hacemos 100 por 981 por 50 dividido entre 4 y dividido entre 20, nos da una reacción en el punto B igual a 613,125, como estamos trabajando en el sistema internacional, Newton. Bien, acabamos de hallar la reacción en el punto B. Sin embargo, ahora debemos calcular el ángulo θ. Para hallar el ángulo θ, inicialmente voy a hallar cuánto vale el valor de la relación entre R de A y el ángulo θ. Recuerden que el ángulo θ se reproduce ¿dónde? Aquí, ¿no? Ahí está en el gráfico. Además, R de A tendrá dos componentes también. Tendrá una componente RA de X y una componente RA de Y. Bien, a continuación voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el sentido X. Sumatoria de fuerzas en el sentido X. Igual a 0 porque está en equilibrio, positivo los que van a la derecha. ¿Quiénes van a la derecha?
RA de X menos peso de X igual a 0. De donde RA de X es igual RA de X. En vez de X colocamos, como el ángulo está aquí, debería ser por el coseno del ángulo θ. Menos, esto puede pasar al otro lado, igual, peso vendría a ser masa por gravedad, y en vez de X, pues en este caso el ángulo está encima del eje Y, por lo tanto, la función se invierte. En vez de X, bueno, en vez de X colocamos la función seno del ángulo θ. De aquí, obtenemos que R de A es igual a masa por gravedad seno de θ sobre coseno del ángulo θ. Bien, acabo de obtener una relación entre R de A y el ángulo θ. Sin embargo, necesito hallar el ángulo θ. Por lo tanto, voy a hacer una sumatoria de fuerzas también en el eje Y para ver qué obtengo. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Positivos los que van hacia arriba. ¿Quiénes van hacia arriba? En este caso, RA de Y más RB menos peso de Y igual a 0. Bien, reemplazamos ahora los valores en esta ecuación. Entonces, RA, ¿a qué es igual RA? Tenemos aquí arriba, RA es igual a masa, gravedad, por el seno del ángulo θ, dividido entre el coseno del ángulo θ. Sin embargo, tenemos aquí el término Y, es RA de Y. Como RA tiene un ángulo encima del eje X, cuando hablamos de RA de Y, será RA por el seno del ángulo θ, más RB. RB hemos hallado previamente. RB es igual a masa gravedad por L sobre 4 veces R. O podríamos colocar este valor. Yo voy a trabajar en la ecuación en forma literal, por lo tanto copiaré la ecuación correspondiente. Será igual a masa gravedad por L sobre 4 veces R. Igual, al otro lado, pasa de menos a más, peso. Peso sabemos que es igual a masa por gravedad, y en vez de Y, recuerden que el peso tiene el ángulo encima del eje Y, por lo tanto sería masa gravedad por el coseno del ángulo θ. Bien, de aquí vamos a simplificar algunas variables. Por ejemplo, la primera variable que podemos simplificar sería masa. Todos tienen masa, por lo tanto se simplifica la masa. Segundo término, la gravedad. Ahora podríamos multiplicar todo por coseno. O por seno. Podría ser por coseno. Veamos qué nos sale. En este caso tendríamos seno por seno, seno cuadrado del ángulo θ. Si multiplico todo por coseno de θ, voy a tener más L sobre 4R por coseno del ángulo θ. Bueno, esto lo volveré al otro lado, al primer miembro, tendré coseno cuadrado del ángulo θ. Bien, si nos fijamos, esto nos va a dar igual a 0. Tengo una ecuación con una incógnita, sino que tengo funciones cosenoidales y funciones senoidales. Por lo tanto, para resolver esta ecuación, debo volver la función una función cosenoidal o una función senoidal. Voy a volver todo a una función cosenoidal porque aquí tengo dos cosenos. Entonces, seno del ángulo θ por trigonometría, seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de θ, más L sobre 4R por el coseno del ángulo θ menos coseno cuadrado del ángulo θ igual a 0. De aquí, si nos fijamos aquí, menos menos, podría multiplicarlo por más o llevarlo todo al primer miembro. Entonces obtenemos menos coseno cuadrado, pasaría al otro lado como 2 veces coseno
cuadrado del ángulo θ. Acabo de pasar estos dos términos. Este término de aquí pasaría al otro lado con menos L sobre 4 veces L por el coseno del ángulo θ. Y bueno, 1 pasaría con el término de menos 1. Igual a 0. Si se fijan, acabo de obtener una ecuación de segundo grado, ¿no? El 0 se puede colocar aquí, como se podía colocar al otro lado. La solución de esta ecuación de segundo grado es del formato, digamos, que coseno del ángulo θ es igual a menos b. En este caso, ¿quién es menos b? Menos L sobre 4R. Menos L sobre 4R. Vamos reemplazando valores. L vale 50. 50 sobre 4 por el radio. El radio es igual a 20. Menos por menos, más. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Sería menos, entre paréntesis, menos 50 dividido entre 4 por 20 al cuadrado. Menos 4 veces AC. 4 por el valor de A, que es 2, por el valor de C, que es 1. Sin embargo, menos por menos se vuelve más. Todo dividido entre 2 veces A. Sería 2 por 2. Bien, aquí tenemos dos posibles soluciones. Un valor positivo o un valor negativo que salga de la término de raíz. Sin embargo, en este caso, como los términos adentro son una suma, este valor va a ser mayor que este primer término. Por lo tanto, nos conviene sacar la solución con el valor positivo. Por lo tanto, si reemplazamos valores, hacemos 50 dividido entre 4 dividido entre 20 más la raíz cuadrada de 50 sobre 4 dividido entre 20, todo elevado al cuadrado, más 4 por 2, raíz de ese valor, todo dividido entre 2 por 2, que es 4, nos dará, y sacando la función al coseno, nos va a dar un ángulo θ, con el signo más, ojo, ¿no? Con el signo más, de 28,308 grados. Bien, acabamos de hallar el ángulo con el cual la barra va a estar en equilibrio y la reacción en el punto B. Hemos concluido con el problema.